Estamos en Acravida, una vida mejor. ¿Cómo conseguir una vida mejor? Hay diferentes caminos, hay diferentes maneras de encontrarnos con nosotros mismos y de llegar a un acuerdo para mejorar esas cosas que a veces decimos, esto no está bien, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo me siento mejor? A veces no me doy cuenta de que estoy en una mala situación y necesito ayuda de alguien que pueda verme, leerme y guiarme. He estado entrevistando a muchas personas con diferentes saberes y cada una de ellas nos ha aportado una herramienta que puede ser mejor para unos o mejor para otros, o que uno se siente mejor con ella y no con la otra. Hoy tenemos a alguien desde Argentina, está Lucas con nosotros y él nos va a presentar un universo en la medida de lo posible porque tiene muchísimos saberes. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos comprender todo eso que él nos ofrece. Así que a todos ustedes y a todas ustedes les doy la bienvenida al episodio del día de hoy. Bienvenidos a Acravida, donde exploramos cómo construir una vida mejor con lúdica, constancia y conocimiento. Bueno, ahora sí, como les comentaba, estoy con Lucas. Lucas, un cordial saludo aquí a Acravida, una vida mejor. Hola Wilson, saludo y a todos a quienes les llegue nuestra charla. Cuéntanos primero, ¿en qué parte de Argentina estás tú? Estoy en la provincia de Córdoba, como has dicho, en Argentina, en Capilla del Monte, un lugar que tiene mucha influencia energética y bueno, con el Cerro Uritorco hay mucho turismo de ufología y ovnología y todos esos temas, y también un lugar que convergen muchas diferentes disciplinas, doctrinas de la percepción energético-espiritual. También hace poco han sido incendios por aquí y bueno, han salido en las noticias, así que es, es donde estamos. Bueno, cuéntanos tú cuántos años tienes y a qué te dedicas normalmente en este planeta. Bien. Bueno, yo tengo 36 años. Hace 24 aproximadamente empecé la formación más estructurada dentro de la metafísica, con sus diferentes ramas, porque dentro de lo que yo veía y las cualidades con las que nací, no lograba percibir la realidad de la misma manera que otras personas y había cierta información o cosas que se manifestaban que no lograba entender según lo tradicional, la religión. Siempre fui muy afín al budismo en sus diferentes ramas y a las prácticas desde chico por bueno, tener recuerdo de otras vidas y bueno, otros temas. Esas prácticas me han ayudado mucho a salir adelante y bueno, y a pasar los diferentes traumas y los diferentes retos que he enfrentado desde chico. Desde los 13 años en adelante empezó la formación más eh, profesional, podemos decir, dentro de la metafísica y todas sus diferentes ramas, ¿no? Soy Reiki Master Usui tibetano, maestro Magnify Healing, lector de registros akáshicos, radiestesista, canalizador y bueno, y algunas otras terapias más. Dentro de ese proceso que tú nos dices que hace ya más de 20 y pico de años has estado, ¿con qué fue lo primero que te encontraste y cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco de eso. Bien, lo que más me enamoró de la metafísica en sí, porque si bien podemos hablar de la meditación, ¿no? El hecho de meditar, de relajarse, creo que es la base y eso me ayudó un montón para después poder ir enfocándome hacia cuál era la percepción de vida que era más acorde a, como te digo, aquellas cualidades que ya traía y aquellas percepciones o creencias que ya tenía. Entonces la meditación puedo decir que fue la primer vía, la meditación y el mantra, la repetición a través de la voz, la vibración, cómo la vibración puede cambiar en uno las emociones, los pensamientos, la realidad misma de la vida, ¿no? Porque al cambiar un pensamiento y emitir una orden, una expresión de voluntad, estamos calificando a nuestra vida y bueno, nuestra percepción de Dios va a ir creando esta realidad que luego vamos a terminar viviendo y por ende tomar las riendas de eso fue lo primordial. Después de esos primeros contactos con el camino alternativo, holístico, la metafísica fue lo que más me cerró, ya que lo que veía era tangible, es decir,
las capacidades extrasensoriales pueden desarrollarse, y las capacidades extrasensoriales bueno, se pueden expandir, y al expandirse uno empieza a obtener esa información que pasa a través de la vibración, ¿no? Todo es vibración. Por lo tanto, el tema es decodificar eso según la cualidad que uno tenga a través de clarividencia, clariaudiencia o las diferentes percepciones psíquicas que uno pueda tener, o la kinestesia o la empatía, vamos a llamar. Y bueno, eso fue lo que más me enamoró de la metafísica en sí. En ese orden de ideas, tú empezaste a estudiar eso, pero ¿en qué momento dijiste, puedo ayudar a alguien más con este saber que yo estoy adquiriendo, con este conocimiento que estoy adquiriendo, puedo ayudar a otras personas? ¿Eso cómo ocurrió? Es que esto viene desde chico, de querer ayudar a la humanidad en sí, de ver que estamos envueltos en un ciclo de desconocimiento, de ignorancia en general, creyendo que hacemos el mal a los demás y que eso es bueno, y que en primera instancia se puede hacer el mal a los demás. Todos estamos en un equilibrio karma-dharma, que hacerle mal al otro en realidad no es así, sino es hacerse mal a uno, ya que si no está en la cuenta del otro no le puedo hacer nada. Entonces, ir pasando a través de los diferentes procesos, obviamente, que tuve, me fue generando las ganas de ayudar al otro, las ganas de que el hermano, de que el amigo, de que puedan mejorar su calidad de vida, reconociéndose a sí mismos y el potencial humano, el potencial divino también que tenemos. Y de esa manera como fui empezando a querer ayudar a los demás. Me he encontrado con diferentes personas con las que, bueno, al ocupar o utilizar ciertas cualidades antes de la formación profesional y estructurada, les ayudaba, y empecé a corroborar que toda esa percepción no era una idea, sino que eran cuestiones tangibles que se manifestaban en cada uno. Y bueno, y ahí empezó el querer brindar y ayudar al otro, ¿no? Y bueno, las herramientas que más me han servido a mí, como la repetición, el mantra, o programación neurolingüística, psicología positiva, como la forma que le demos, la vibración en sí, ¿no? Vuelvo a insistir con esto, que todo es vibración. Me ha ayudado bueno, a enfocarme hacia ese lado. Luego he tenido diferentes prácticas y aprendizajes, ¿no? Con maestros chamán, con diferentes personas que han sido grandes maestros y guías. Pero ese fue el primer vínculo que tuve con la posición de ayudar al otro, ¿no? El privilegio de ayudar al otro, de ser parte del proceso de sanación del otro, o simplemente brindarnos un poco de amor, ¿no? Porque más allá de cualquier terapia, la realidad del camino espiritual es servicio y es amor hacia el otro. Hablamos de terapias, digámoslo así, alternativas, aunque yo diría que son vertientes que siempre han estado ahí, incluso mucho antes de la ciencia. Estas posibilidades del encuentro, de la vibración, de el análisis interno, de escucharme a mí mismo, de trabajar esos procesos de meditación que me ayudan a enfocarme de una mejor manera. Analizando todo esto, ¿cómo fue para ti? Porque hablas de que tuviste contacto con chamanes, tuviste profundización en muchos temas. Para ti, ¿cómo fue encontrar esas otras personas? Allá lo hiciste en Argentina, viajaste a otro lado. ¿Cómo fue ese proceso de hacer cada vez más amplio tu conocimiento? Claro. En primera instancia, lo que pasó fue que empezar a hablar, ¿no? Empezar a hablar y contar esto que vi y demás. Me fui encontrando con diferentes personas que bueno, han aparecido para enseñarme o para vincularme con ciertas terapias, o ciertas personas que la habían hecho bien. Y bueno, empezar a abrirme y a hablar fue el primer paso para poder encarar a ver qué hacía con mi información. Luego, obviamente, uno ha pasado por muchos lados, y gracias a eso he pasado por un montón de estudios, vamos a decir, y de personas brindadas al servicio en el camino energético espiritual, que me fueron guiando y fueron encontrando también. Fui encontrándome con personas con capacidades similares o que tenían una percepción similar. Entonces, al encontrar esa resonancia con la vibración de la otra persona, la resonancia en experiencias, me fue ayudando mucho para saber hacia qué lado iba a ir encarando, ¿no? Y siempre tratando de buscar que sea lo menos
¿cómo decirlo? Que no sea un dogma tan estricto que produzca separación o un sistema que te impida ver el valor de cada persona en su diferente creencia, ¿no? Eso significa que no importa si yo creo en una cosa o si yo creo en la otra, tú estás dispuesto a recibir y ayudarme. Si yo simplemente voy y te digo, necesito ayuda, estoy buscando una ayuda, tú no dices, no, pero es que tú crees en eso, yo no te puedo ayudar. Ahí no hay ningún problema. No, 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 para nada. De hecho, mis más grandes amigos y personas más queridas son totalmente diferentes. O sea, estamos hablando de pastores evangelistas, estoy hablando de judíos, estoy hablando de diferente. No tiene nada que ver, es que hablamos el idioma universal. El idioma espiritual es el idioma universal y y el idioma universal sigue siendo el mismo. Buscar la comunión y el desarrollo de cada alma en su proceso a través de servicio, amor, empatía. ¿Cuál ha sido o cuál es en la actualidad de nuestros tiempos el mayor problema con el que te has encontrado que la sociedad o las personas tienen y que has tenido que ayudarlas en ese contexto? ¿Cuál es el problema más visible, más tangente, más importante, pues? Bien, me he encontrado muchas veces estos últimos tiempos hablando sobre la inteligencia emocional y cómo se conecta, ¿no? La espiritualidad a la inteligencia emocional. Eh, Me he encontrado mucho hablando sobre esta cuestión de estar aturdidos con los medios, aturdidos en todo sentido y te diría deshumanizados, porque por no darse el tiempo de interiorizarse y saber qué le pasa, ¿no? Me he encontrado, por ejemplo, hace muy poquito he estado hablando con varias personas de otros países, así como contigo, que al final de la conversación volvemos al punto inicial. ¿Quién sos y qué querés? ¿Cuál es la percepción que vos tenés de vos mismo para iniciar? Porque si vos no sabés quién sos, ¿cómo vas a mejorar? Es decir, ¿cómo vas a hacer una mejor expresión de vos? Yo no quiero que seas como yo ni que seas lo que yo soy. Ni siquiera aún si seguís mi método o mis formas. Yo quiero que seas la mejor expresión de lo que vos sos. Pero para eso primero tenés que ahondar sobre vos mismo. Y estamos tan aturdidos socialmente, deshumanizados y muchas veces poco empáticos con el otro, que no se reconocen a sí mismos, no reconocen sus propios pensamientos, sus sentimientos, y por lo tanto, al tener un foco tan alejado de su propia esencia, es difícil poder lograr una mejoría circunstancial. Entonces, el primer proceso y el inicial es aprender a relajarte, aprender a meditar y encontrarte con vos mismo. Desde ahí podemos hablar de lo que sea y podemos ver cuál es la virtud en este momento que te serviría a trabajar o de qué manera podrás encarar lo que necesitas en tu vida para poder sentirte pleno. Pero eso es lo que más me he encontrado últimamente, mucha despersonalización y deshumanización. Hay una pregunta que me gusta hacer porque las respuestas siempre son interesantes. En este momento yo voy por mi vida como una persona normal. ¿Qué preguntas o de qué manera podría yo averiguar que estoy en desequilibrio, que estoy en balance, que me hace falta encontrar el camino hacia la espiritualidad? Es decir, ¿cómo puedo crear un diagnóstico para darme cuenta de que no estoy tan bien? Bueno, eso plantea varias cuestiones. ¿Qué es ser espiritual, no? ¿Qué es ser espiritual? Todos somos espiritual, aquel que limpia la basura es espiritual. Entonces, bueno, nos encontramos con una cantidad de conceptos que bueno, vamos a tratar de llevarlo por esta mi visión, que es, primero, ser espiritual es hacer el bien en cualquier forma que vos encuentres y en ese proceso lograr ser el árbol que brinda sus frutos y que brinda lo que es para incrementar el bienestar de la humanidad y en este caso, la materia que habitamos, ¿sí? Eso es lo primordial. ¿Sos feliz? ¿Sos feliz? ¿Haces el bien? ¿Tu vida está en armonía? En ese sentido, digamos. Entonces, ya podemos saber que hay una base. Una persona que no tiene espiritualidad, una persona que no está conectada consigo misma, obviamente va a crear desarmonía y va a tener una disociación entre la realidad y lo que cree de sí mismo o al revés. Bueno, entonces el primer paso es, para reconocerme a mí mismo, ¿sos feliz? O sea, tan sencillo como esa pregunta. No importa lo que hagas, ni cuánto material, ni cuánto importa si sos feliz con lo que haces, porque en el proceso de ser feliz y ser quienes somos, sin tanto prejuicio y haciendo lo que uno necesita, encontramos obviamente
lo que es nuestro centro, nuestra espiritualidad, nuestro templo interno. Dijiste algo sobre que cada quien tiene una idea de la espiritualidad. Entonces, voy a hacer como una especie de pregunta muy genérica. Alguien me dice, no me siento bien. Entonces yo le digo, bueno, mira, tengo un conocido, Lucas, que dentro de las cosas que tú me dices, él te puede ayudar. ¿Cómo inicias el proceso para saber por qué lado vas a poder tratar a esta persona? Bien, sí, por supuesto, o sea, dependiendo la forma, ¿no? Por ejemplo, hay atenciones donde directamente, al tener la persona delante, la información, porque todos somos imágenes, somos vibración, somos imágenes, somos sonido. Nosotros, ya al estar viéndonos, emitimos diferentes cuestiones y que la percepción de uno ya te da información. Entonces uno cuando se pone en servicio y en actitud de servicio, ya desde la base, la vibración de la persona, su voz, su forma de encarar, de hablar, ya te está expresando un montón de cosas sobre hacia qué lado podés ayudarlo mejor en ese momento, ¿sí? Porque bueno, va creciendo y bueno, hay diferentes momentos en los que uno puede ayudar. Eso es lo inicial. Luego, obviamente, el camino de autoconocimiento se parte a través de esta dualidad de preguntar y escuchar lo que no se dice, ¿no? Preguntar y escuchar lo que no se dice. Si lo que transmite es real con las palabras que utiliza, si es una persona, porque vuelvo a lo mismo que te decía antes, que hay mucha falta de sinceridad, pero falta de sinceridad, te diría que una cuestión cultural, general, porque no es que lo piensan y dicen, no voy a ser quien soy, no me voy a mostrar porque tal cuestión, sino es que simplemente no son sinceros y buscan algo, hay una idea detrás de algo. Entonces, en esa falta de sinceridad no se produce desarrollo ni de la psiquis, ni del alma, ni de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Entro en un ciclo en el que creo y empiezo a crear la realidad en base a esa falsedad y se produce obviamente una disociación. Entonces, ahí empiezan las enfermedades, empiezan los problemas, la realidad que se espeja afuera no se condice con lo que yo siento, o si esta situación, que eso es algo que escuché mucho, si cambiara esta situación yo podría ser espiritual o ser esto. Y en realidad es todo lo contrario, o sea, el mundo va de adentro hacia afuera. Si yo dentro mío cambio la percepción de la realidad, por más difícil que sea la realidad, por más difícil que yo crea que tengo, la realidad empieza a moldearse y empieza a convertirse en aquello que yo quiero. Entonces, hay que partir de esa base. ¿No te sentís bien? Perfecto. Lo primero que hay que hacer es que vos te conozcas a vos mismo y vos empieces a entender por qué no te sentís bien. Y después vemos cuál es la razón, ¿no? que real detrás de el ruido mental, ¿no? Detrás de todo ese ruido, cuál es la razón real de tu alma, más allá de las percepciones que uno va a estar esperando, porque al tenerlo enfrente uno va a saber ciertas cosas, entonces sí, bueno, vamos a acompañarlo en este proceso de autodescubrimiento para que se produzca la sanación en cualquier aspecto con la forma de creencia de esa persona, porque la energía sigue siendo lo mismo, como la llamemos, la oración, el mantra, eso cambia según la cultura o la religión o la creencia, pero el primer punto es ese, conectar con su verdadera sabiduría y que empiece él a conocerse, él o ella a conocerse, para desde ahí hacer un desarrollo intuitivo y guiarlo en el proceso, ¿no? Estos procesos, ahorita, pues en la actualidad, la tecnología te permite hacer muchas cosas de manera virtual. ¿Tú atiendes a las personas de manera virtual o es solo presencial? ¿Cómo es ese proceso? Sí, generalmente lo que es virtual trato de hacerlo en grupos, en charlas a través de las de redes o, bueno, eso buscamos alguna forma de comunión, decir, bueno, vamos a hablar tal tema o, no sé, vamos a trabajar. Muchas veces me encuentro con terapeutas, con profesionales de todo este mundo energético alternativo, espiritual, que están en el desarrollo de la seguridad en las capacidades, ¿no? Extrasensoriales. Y bueno, entonces lo que hacemos es decir, bueno, el trasfondo de cada uno, ¿qué es lo que quieren? Bueno, yo quiero poder entender cómo captar, transmitir estas emociones que un paciente me da y cómo yo puedo decodificar eso para ayudar. Bueno, entonces empezamos a hablar de esos temas, por ejemplo, capacidades extrasensoriales, cómo utilizarlas y de qué manera aplicarlas, ¿no? Siempre recordando que la primer forma de atención es brindarle amor a quienes tenés adelante. Brindarle amor, brindarle servicio dentro de lo que esa persona pueda brindar.
Esa es la base, porque cualquier idea que tengamos y cualquier técnica, por más compleja que ocupemos, si nos olvidamos que la base es el servicio y el ayudar al otro, eh, termina sin tener un sustento real. Me sale una pregunta y es que en este momento, una de las cosas a través de los procesos que yo llevo acá en Colombia es que tenemos mucha confusión con respecto a lo que el amor es. Tú dices, desde tu perspectiva, obviamente has ahondado mucho en ese poder, digámoslo así, pero hay gente que es muy reacia a recibirlo. O sea, yo me he dado cuenta que hay gente que no se siente digna de que la amen, de que como o no lo cree, bueno, en fin, un montón de cosas. Dentro de tu experiencia, ¿cómo logras entrar a esas personas que lo primero que hacen es como rechazar todo ese amor que tú les ofreces? Claro, sí, sí, sí. Sí, es que como sociedad en general, digamos, en toda Latinoamérica, hay un tema con eso, ¿no? Hay un tema con eso porque, bueno, pasa lo siguiente, vos sabés que es muy interesante lo que me decías. Hace poco estaba hablando con una persona de la salud tradicional, vamos a decir, hegemónica, y hablamos sobre esto, ¿no? Qué difícil que es a las personas expresar y darse amor sin estar midiendo constantemente si, bueno, doy, cuánto, qué hago, qué no, tiene intenciones, no tiene intenciones, para qué va, qué. Y la realidad es que el amor es amor y el amor me permite vivir la vida de manera plena. Muchos dicen, no, bueno, pero si yo doy el amor, me encuentro, o doy lo que siento naturalmente, me encuentro con que los demás me pueden llegar a aprovechar o pueden aprovecharse de mí. Nada que no esté en tu cuenta te puede pasar y el brindar amor en sí es suficiente recompensa para uno. Entonces, ¿cómo podemos identificar el amor? Es muy sencillo porque cuando nosotros nos concentramos, ni siquiera hay que concentrarse, porque es una percepción natural el amor en realidad. Estamos tan avasallados por sonidos, por ruidos, por ideas, por dolores, a veces el tema bueno, las cicatrices emocionales, ¿no? Como eso nos va cambiando la percepción del amor. Entonces, por un lado tenemos la idealización del amor en pareja, por otro lado tenemos el digamos, la concepción masiva de lo que los medios nos están diciendo que son las parejas, que es el amor en este vínculo. Y en el camino espiritual también tenemos mucho de eso, también tenemos mucha limitación. Yo soy amor desinteresado y eso es lo único que importa. Si vos sos así, vas a encontrar que el mundo va a funcionar de mejor manera para tu bienestar. Nunca vas a perder nada, porque si vos das amor y ese amor no llega a una persona o esa persona no lo sabe entender o adaptar, siempre va a volver a uno. Entonces, el brindarse en sí mismo es suficiente recompensa. Tú dices aquí que nada que no esté en tu cuenta te puede pasar. ¿Nos puedes explicar un poquitico más a fondo de qué estás hablando con esa frase? Sí, esto viene Hay dos cuestiones, ¿no? Hay dos líneas de pensamiento que se conectan, que son el principio del mentalismo, cómo creamos la realidad en base a lo que creemos y pensamos, que dentro del pensamiento racional podemos decir que hay una cuestión, que cuando uno nace y es tan chiquito como para no tener ideas grabadas o formadas, ¿por qué la realidad muchas veces nos va a expresar una enfermedad, un suceso difícil o grave y demás? Entonces, la cuenta y lo que hablo de cuenta, ¿no? Es como el debe, el haber, es como las ganancias que tiene cualquier persona, es decir, lo que has hecho de bueno y lo que tienes que aprender, que no es malo, sino que es aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje no es malo, lo que lo identifica como malo es que cuando yo tengo un ego muy formado, no quiero adaptarme y entender de que lo que tengo que hacer es cambiar para hacer una mayor expresión de mí mismo, y eso es lo que genera la concepción de algo negativo, ¿no? El concepto de karma, que es si yo hago el mal, me va a volver el mal, si yo hago algo negativo, si yo daño, me va a venir. Si unificamos eso al concepto de vidas pasadas, ciclos de vidas para reconocer ¿no? Esto que somos pequeñas gotas de ese gran mar que se separan para a su vez poder expandirse y ser ese mar otra vez como finalidad en cada uno. Entonces, bueno, ahí nos encontramos que si me pasa es porque tengo que aprender de eso, ya que lo he hecho, lo he pasado, no lo he resuelto. Y luego podemos hablar de que si mi mente, una vez que yo ya tengo poder, ¿no? Que eso cambia según la evolución de la persona. Una vez que yo tengo poder, sigo creyendo conceptos errados, ¿no? Conceptos
podemos hablar de los aspectos de Dios y bueno, y las virtudes del mismo. Si yo sigo teniendo esos conceptos cerrados, voy a seguir creando, obviamente, esa realidad. Y por lo tanto, voy a seguir generándome karma y por lo tanto voy a seguir en un ciclo negativo. Si yo salgo a la calle y me pegan un tiro, me pasa una situación difícil, es lógico que uno piense qué injusta que es la vida o por qué pasa, pero la realidad es que en ese sentido estoy más de acuerdo con el concepto estoico, es decir, bueno, lo que pasa es lo mejor que tiene que suceder y si pasa es un hecho y el hecho no cambia como yo viva y si yo soy feliz o no a través de eso. Muchas veces van a pasar cosas en la vida que uno no va a querer aceptar, obviamente, como bueno, a todos nos han pasado. La realidad es que mientras antes vos reconozcas que esto estaba dentro del ciclo de tu karma dharma o estaba dentro de tu subconsciente o las ideas alojadas en tu subconsciente, por lo tanto, crea tu realidad, eh, vamos a retomar el poder para poder cambiar la realidad que vivimos y llegar a un potencial y a un puerto mucho mejor. Bueno, nos habías hablado que tienes cierta clase como de, no sabría cómo decirlo, de grados, ¿sí? Dijiste que soy aquí, soy acá. Eso, a ti como personalmente, como ser humano, a ti, ¿qué beneficios te ha traído y qué te ha obligado a cambiar de ti? Cuando te referís a grados, estamos hablando de las capacidades extrasensoriales, ¿de eso me hablas? Sí, no, y que es que al principio lo que pasa es que dijiste varias cosas y no tuve tiempo de anotarlas en Ah, cuanto a los niveles que habías alcanzado en Reiki y en una cosa y en la otra, ¿sí? O sea, has acumulado muchos saberes. Me imagino que en algún momento al acumular esos saberes, ese conocimiento, tengo que ponerlos en práctica, porque la única manera en que yo puedo corroborar que eso que estoy aprendiendo funciona es cuando yo lo pongo en práctica en mí mismo. En ese sentido te preguntaba, todos esos saberes, toda esa evolución, ¿en qué te ha ayudado como ser humano? Pero también, ¿qué te obligó a perder, a dejar, a cambiar? ¿Qué fue lo más difícil de todo eso? sí, es un tema, porque considero el camino de la sabiduría como la vía para llegar a buen puerto en todos los caminos, ¿no? Como humanidad también. Creo que la sabiduría es un gran árbol de donde sale la vida misma, ¿no? Sí, todos los grados que fui logrando me fueron llevando a corroborar estas diferentes capacidades y bueno, la manifestación de esto y cómo me ha ayudado a mí, ¿no? Es en poder ser más libre. Eso sería el concepto real. Poder ser más libre de la condición donde naces, de las condiciones que te pasan desde chico, de las situaciones que te van pasando en la vida, de la condición económica, social en la que te encuentres. Me ha ayudado a ser más libre, eso sería la palabra, y de poder tener un concepto más real de mí mismo, menos limitado con los conceptos occidentales que tenemos, eh, y por lo tanto llegar a una mejor expresión de mí mismo, poder disfrutar la vida, como te decía, esto del amor, ¿no? Es increíble la cantidad de personas que sienten amor por otras personas y no se lo brindan por miedo sin saber que el miedo en sí mismo te va creando también esa realidad que no querés y te la va trayendo mucho más rápido. Entonces, es todo un juego en donde, no, soy hipersensible, entonces no me voy a brindar porque me lastiman. No, todo lo contrario. Brinda más tu corazón y sé más sincero a tu corazón. Y dentro de ese mismo amor que vas a brindar, te vas a sentir más fuerte. Y ahí no te va a importar si el otro tenía o no tenía intenciones. Lo vas a saber apartar en su momento, si te interesa o no tener un vínculo, si te interesa o no esa forma. Pero siempre vas a salir ganando. Me gustó mucho porque cuando estabas hablando antes, decía, yo pensaba, de todas maneras, lo que uno obtiene con todos estos procesos es liberarse. Realmente lo pensaba porque había muchas personas que decían, no, pero yo soy libre. Yo, mira, yo trabajo, tengo mi hogar y yo soy libre. Cuando uno se pone a hablar con estas personas sobre su bienestar, sobre la manera en que la armonía abarca su vida, es cuando se dan cuenta que están bajo una opresión constante de un montón de cosas. Sí. Entonces, cuando tú hablabas de que a través de esto y de los procesos, yo decía, puedes hacer estas cosas y puedes hacer otras cosas, entonces yo decía, no, lo que hace uno es liberarse. Uno encuentra libertad porque ya esa cantidad de ideas preconcebidas ya no existen. Entonces yo puedo realmente dejarme ser
de la mejor manera posible y ya no le hago daño, no me hago daño a mí, tampoco le hago daño a los demás. Quería preguntar, en este universo, para mí siempre ha sido una pregunta compleja, siempre que tengo a alguien que tiene un conocimiento en ese contexto, la hago. ¿Podrías explicarnos, digámoslo así, en palabras muy sencillas, qué es la metafísica? Bien, la metafísica, o sea, si vamos a la palabra meta es más allá, física más allá de lo físico, ¿no? Hay muchas líneas diferentes, pero básicamente se encarga de entender y clasificar, si podemos decir, o darle una estructura más firme a todas las percepciones extrasensoriales, paranormales, sin una explicación científica tan, ¿cómo decirlo?, tan ortodoxa, sino más bien en cosas que se fueron comprobando a través de los años. Por ejemplo, te hablo de un ejemplo que hoy en día ya se sabe y la ciencia lo avala, que hay un campo electromagnético, por ejemplo, alrededor de nuestro cuerpo, y que eso, que es el aura, ¿no? Tiene información sobre la persona y demás. Entonces, hay muchos conceptos que hoy en día la ciencia va comprobando, ¿no? Que son conceptos a veces budistas, a veces de diferentes creencias. Entonces la metafísica lo que hace es, sin entrar en religión, sin entrar en un dogma duro de, bueno, es esto o aquello, y ni tampoco sin creerse dueña de la verdad, porque al contrario, entiende y acepta la verdad de las diferentes religiones. Por ejemplo, se estudia la cábala, se estudia el concepto budista de la iluminación, se estudia, qué sé yo, los ángeles, por ejemplo, la energía débica y qué expresa, qué sirve. Particularmente, como te digo, soy más afín al budismo en sus diferentes ramas. Sin embargo, me ha pasado de estar en meditación y observar la figura de una virgen. Entonces, esa concepción, ¿no?, de ser consciente de la realidad sutil sin entrar en un concepto duro que limite tu propia percepción de la realidad, sino permitirse descubrir qué hay más allá, y cuáles son las diferentes realidades y las diferentes percepciones que uno puede tener de la vida, ¿sí? Es de lo que se encarga la metafísica, vamos a decir. Obviamente tiene su sistema, se basa mucho en el tema de la proyección del decreto, el poder del habla, la meditación y bueno, y luego diferentes herramientas, como te digo, que se toman, se estudian, vamos a decir, de diferentes ramas religiosas o espirituales. Hablando de estas capacidades, digamos que tú dijiste así como paranormales, por explicarlo rápido, yo me he encontrado con familias que los niños, para mí los niños tienen unos poderes increíbles, entonces los niños comienzan a ver otras cosas, comienzan a sentir otras cosas que los que están a su alrededor pues no pueden ni ver, ni sentir, ni escuchar. Pero los papás se asustan muchísimo con eso. ¿Qué puedes, cómo podrías como aconsejarnos qué hacer en esos casos para no entrar en pánico y obrar de la mejor manera? Claro. Bueno, ahí tenemos una cuestión que la metafísica que he estudiado, vamos a decir, o que más me atrae, es aquella que también tiene muchos factores de salud mental, ¿sí? Entonces, ¿por qué salud mental? Porque muchas veces necesitamos saber si la percepción que está teniendo es su propio subconsciente tratando de expresar algo que necesita o algo que le está pasando, y no necesariamente es una expresión de una capacidad o una realidad sutil, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante tener apoyo en cuanto a lo que es la salud mental, como para poder entender, bueno, mira, tengo esta percepción, bueno, es un amigo imaginario, perfecto. Este amigo imaginario es una expresión de un deseo latente del niño, viene por una situación particular, o estamos hablando de alguien que tiene estas cualidades. Y te cuento mi caso y te cuento porque es precisamente, y viene mucho al caso que estás diciendo, que es, por ejemplo, yo conozco a mi abuelo siendo muy chiquito, cuando yo nunca lo conocí físicamente, ¿sí? Me paso a explicar. Yo veía a una persona. Esta persona era alta, era así, así. Cuando yo chiquito le digo a mi mamá, obviamente que me sacó corriendo, vamos a decir amablemente, porque no le gustó nada, porque me dice no, pero nada, no quería saber. Y yo con mis palabritas le decía, bueno, es alto, es así. Bueno, nada. Pasaron muchos años, te estoy hablando de 15 años por lo menos, no sé.
14 años más o menos, y un día hablando con ella me dice, ¿te acordás que vos me decías esto? Me dice, yo no sabía qué hacer, porque bueno, ese era mi papá, me dice, mi papá murió en tu habitación, me dice. Ah, y claro, le digo, pero ¿por qué no me dijiste eso? Era mucho más fácil porque yo lo veía claro y tangible. Entonces, hay que hacer una cuestión de indagar y escuchar realmente al niño si es que, como te digo, no es una expresión de algo que está pasando que hay que analizar, o decir, bueno, ¿qué ves? ¿Qué percepción tenés? ¿Qué te pasa? Y luego volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el punto de la metafísica? O por lo menos la que ocupo yo, tiene que ver con corroborar y utilizar esas percepciones de manera tangible para mejorar la situación. En este caso, también he tenido niños, muchos niños con estos temas, ¿no? De capacidades latentes e innatas. Entonces, bueno, vamos a abarcar un poco esto. ¿Está en armonía el niño? ¿Qué está pasando en la familia? ¿Qué está pasando en la casa? ¿Cómo viene? ¿Qué pasó? De repente empezó a ver personas, de repente empezó a ver colores, de repente empezó a escuchar voces. Bueno, ¿qué voces que dicen cómo? Y empezar a corroborar. Decir, bueno, vamos a desarrollarlo un poco como para saber si esos estímulos que está teniendo o esa decodificación de la vibración, ¿sí? Sutil, ¿es real o es una expresión de sí mismo? ¿Y cuál es la cuestión? La cuestión empírica. Decir, bueno, ¿ves esto? Bueno, ¿qué ves? ¿Qué color tiene? Y después un indagar, ¿no? Los colores a qué van, las formas, ¿no? Si está viendo personas, si está viendo, bueno, qué sé yo, ángeles, o no, o lo contrario, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí vamos a buscar empíricamente dentro de lo posible si esto es de esa manera o es una expresión, ya te digo, de un llamado a ayuda o de una necesidad. Y bueno, es que dices, estamos hablando de la salud mental, que obviamente es uno de los temas que también toco aquí muchísimo con otros terapeutas, pero cuando tú lo expones de esa manera, ese trabajo de salud mental, ¿también lo analizas tú o tú buscas ayuda de alguien más? ¿Cómo? Porque igual no estoy hablando solo en este caso de los niños, sino también de un adulto que llega y te dice, siento esto, no me siento bien, o en fin. Entonces tú le haces el análisis y dices, puede que a nivel espiritual obviamente le falte camino por recorrer, elevar su potencial, pero si dices, pero hay algo ahí de salud mental que lo está también afectando, tú también te encargas de eso o lo haces en conjunto con otro profesional. Las dos cosas y según el caso. Por ejemplo, hay casos, como te digo, que es una cuestión mental, entonces uno lo que va a tratar, porque no soy una persona que se especializó en el tratamiento de la salud mental, si bien he hecho mucho de eso, entonces hay que ver el grado y el caso. Muchas veces nos encontramos con limitaciones dentro de las estructuras hegemónicas, entonces necesitamos entender un poquito más allá, ¿no? Las percepciones sutiles y de esa manera logramos que la persona eh, desanude eso como para entender. Sin embargo, siempre se trabaja en conjunto con otros terapeutas, con otras personas que estén capacitadas en los diferentes temas, porque uno tiene un enfoque y muchas veces la salud mental o las terapias psicológicas son necesarias en su forma y tienen su estructura, su estudio y hay que respetarlas como tal. Cuando se puede ayudar, obviamente se ayuda y generalmente desde el buscar que se reconozca a sí mismo y brindarle ese amor, empieza el proceso de curación en la persona, de sanación en realidad, porque es un proceso de la persona que uno simplemente es vehículo para ayudarlo, ¿no? Pero depende del caso, depende del caso. Hay diferentes casos, por ejemplo, no sé, yo trabajo mucho con el chi, la energía, bueno, también soy shifu de tai chi, de kung fu, tengo mi escuela, entonces, bueno, según el caso también, si son cuestiones físicas, bueno, les doy rutina, les digo qué hacer y bueno, vamos, dependiendo del caso, también tengo terapeutas específicos con los que charlo y con quienes combinamos, no sé, en medicina china o en ayurveda cuando es necesario. Todo depende, no hay que estructurarlo tanto, sino más bien escuchar la persona y lo que su alma te está queriendo decir para ayudarla. Hablas de la comunidad, ¿cómo es esa comunidad en este momento allá? Por lo menos, ¿tienes la comunidad en Argentina o ya tienes una comunidad a nivel más grande, Latinoamérica, a nivel mundial? ¿Cómo manejan ustedes esa información? ¿Cómo la procrean? Sí, son
hay diferentes círculos y diferentes vínculos que se van formando a través de los años con gente que respeto y bueno, en base a eso vamos hablando de los diferentes casos, qué es lo que se necesita, cuál es la percepción de cada uno y bueno, vamos hablando de esa manera, ¿no? Dentro de lo que es nuestra ciudad, hay mucha gente con las que me reúno a hacer servicio, ya sea sentarse a meditar y a trabajar en una persona específica. Entonces, bueno, no, nos hablamos, digamos, y nos reunimos para eso. No es que es una comunidad que dirijo, sino más bien son personas muy capaces y que quieren el bien para los demás y por lo tanto cada uno con su forma nos vamos comunicando y decir, mira, me pasa esto, esta persona necesita más salud mental, esta persona necesita más una terapia cognitivo-conductual o esta persona necesita lo que necesite. Bueno, yo estoy capacitado para ayudarlo de esta manera. Esta manera es la que mejor puedo brindar yo a esta persona o lo puedo ayudar. Y bueno, y ahí nos vamos hablando y bueno, vamos formando. Estoy hablando de que todos tienen sus propios centros de terapias, todos tienen sus propios lugares, sus propios vínculos o donde se han expandido. Pero bueno, este lugar es maravilloso porque es muy grande la cantidad de terapeutas de diferentes temas que nos encontramos aquí. Bueno, ya si alguien está interesado, el tiempo se nos ha corrido rapidísimo. Si alguien está interesado en contactar, digamos, allá en tu país o que quiere alguna de esas talleres, de esas charlas que se pueden llegar a programar con otras personas a nivel virtual para hacerlo en otros países de Latinoamérica o del mundo, ¿cómo te encuentran? ¿En dónde te encuentran y cómo te van a encontrar? Bien, mira, usamos la página de nuestro centro que se llama Devaluz, ¿sí? Deva con B corta, Luz con Z. Esa es la página que usamos generalmente de Facebook, pero... Devaluz.com o ¿Cómo? es No, esa es la Facebook. página de Facebook, ¿sí? Facebook, ok, Ese es su el de fanpage Facebook. que es Y Devaluz, luego para que están usualmente para que la gente lo tenga claro, es @Devaluz, lo pueden encontrar así Devaluz. más fácil en Facebook. Bien, perfecto. Y si no, bueno, después utilizo mucho, bueno, el celular hoy en día es una herramienta vital, porque por ejemplo hay más allá de las diferentes plataformas que uno pueda ocupar, la videollamada, el WhatsApp y demás es muy fácil de coordinar a través de ahí si es que hay que hablar y luego, bueno, sí, se pasa a hacer un Zoom o se pasa a combinar en alguna plataforma en particular y ahí se habla. Entonces con el número de celular o el Instagram que es lucasheaven33. Así como lo escribiste, ¿sí? El Es Lucas con K, Lucas, L-U, no, con C, perdón, Lucas con C, guión bajo, ok, Heaven como cielo en inglés, ¿sí? en inglés, Heab corta EN sí. 33, ¿sí? Entonces Instagram últimamente me encuentro contactando mucha gente y de hecho otros terapeutas también. Igual, allá, ya en tu comunidad, ¿tienes tu sede y tu espacio también? Sí, sí, tengo el espacio donde atendemos las diferentes terapias, un espacio grande, un espacio chico para las atenciones personales y un espacio grande donde, bueno, ahí se trabajan todas las cuestiones que necesiten una expresión física. Regálanos la ubicación, la dirección allá en la ciudad donde estás, por si hay alguien que dice, estoy cerca, puedo ir hasta allá. Bien, la dirección es Urquiza 640, entre la calle San Luis y la calle Corrientes. Eso es en pleno centro de Capilla del Monte. Y luego en Barrio Atalaya, que bueno, está en otro lado, en Islas Orcadas 1300, también ahí nos van a encontrar. Bueno, ya saben, igual si alguno se va de paseo por la provincia de Córdoba y llega a la ciudad, entonces puede decir, voy a ir a visitar a Lucas a que me mire el aura, qué tan está, qué tan fácil es eso de leer el aura. Sí, antes, vos sabés que en un momento fue como un boom eso, ¿no? Del tema de leer el aura y después enseñar, ¿no? Como decir, porque todos tenemos las capacidades, no es que yo tengo esto porque yo soy único, no, eso es un concepto errado, todos tenemos diferentes capacidades y según la afinidad de cada uno percibimos la realidad de una manera u otra y por lo tanto es más fácil desarrollar la clarividencia o la clariaudiencia, o bueno, o las capacidades empáticas o otras cuestiones, o la mediunidad, por ejemplo, que es todo otro tema aparte. Entonces, bueno, dependiendo de la persona, se ve la impresión y básicamente hacer la lectura del alma, porque si te digo que es una sola cosa, mentiría. Todo el conjunto de lo que es una persona te da toda la información y bueno, uno tiene que saber escuchar para transmitir lo que esa persona en ese momento necesita.
Pues ahí está. Entonces ya saben, si pueden pasar por allá, Dios mediante, para mí, estaré viajando, pues no, al otro año, esa es la idea del plan. Y he estado en contacto con tanta gente en Argentina, en Chile, en México. Entonces dice, bueno, voy a hacer un plan de viaje para conocerlos ya de manera personal y hacer otro programa y hablar de más cosas. Ha sido un total placer. Yo creo que tienes muchísimas cosas más para hablar en la medida de lo posible. Espero que podamos volver a hablar de esto para profundizar muchísimo más. Había una pregunta que tenía que siempre me hace el público y en este momento no la anoté y se me escapó. Entonces, yo creo que tal vez la hago después por el WhatsApp Bien, bien, para sí, hablar sí. sobre eso. Cualquier pregunta Tenemos que ustedes... otra excusa para hablar en otro momento. Exacto, no, igual este asunto digamos, de la energía, de la espiritualidad, de todos esos temas fabulosos que tú mencionaste, creo que estamos en un muy buen tiempo de esta historia de la humanidad para aprender a asimilarlo, a dejar de tenerle miedo, porque sí conozco personas que le tienen miedo a eso, otras que según su religión dicen, no, eso no va con mi religión. Cuando uno se da cuenta, hace el análisis y dice, es que se trata de que nosotros seamos cada vez mejores seres humanos, que demos las mejores cosas y el amor es, o sea, si yo voy a dar un amor, yo no me voy a hacer un mal ser humano. Ahora tengo que aprender un poco sobre qué es el amor y todo eso. Y todos estos caminos nos enseñan eso, nos muestran un poco de eso. Entonces, claro que hay que seguir charlando, claro que hay que seguir profundizando sobre eso. Y si ustedes que nos escuchan y nos ven tienen alguna pregunta y no logran contactarlo directamente o quieren que en otra entrevista, en otro podcast, hablemos con Lucas y le preguntemos X o Y cosa, recuerden que pueden escribirnos a atravida@outlook.com para dejar todas esas inquietudes y todos esos comentarios sobre el programa, sobre qué opinan, sobre lo que habló Lucas en el programa del día de hoy. Y si tienen preguntas, obviamente se las vamos a hacer llegar de manera directa. Entonces, Lucas, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por favor, ¿me dejarías decir un último mensaje? Una cuestión Claro muy que sí, sencilla. claro Bien. que sí. Que me gustaría que es algo que vengo hablando mucho, que más allá de las percepciones que uno tenga de la vida, de la sociedad y demás, respetémonos, amémonos más, porque las ideas son ideas y eso no descalifiquemos el valor humano y el milagro de estar vivo a través de ideas retóricas que no se aplican a la realidad diaria. Seamos más amor y si queremos ver una mejor realidad, quitemos de lado las concepciones tan duras que nos separan de con quienes estamos viviendo en esta realidad y en este momento y en este tiempo-espacio. Nada más eso quería decir. Y pues quedó muchísimo más entre el tintero, pero el tiempo siempre pasa y nos da la posibilidad de volver a hacerlo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon y que nos vieron. También recuerden suscribirse a los diferentes podcasts y al diferente canal. Ahí en YouTube también se pueden suscribir para no perderse ninguno de los programas. Pueden dejarnos sus inquietudes, seguir escuchando. Si no han escuchado los anteriores, vayan al pasado, escuchen los programas que hay mucha información realmente interesante para socializar. O sea, por eso quiero sus opiniones, por eso hablo con todas las personas, porque no todos pensamos lo mismo, pero todos sí queremos estar cada vez mejor. Entonces de eso se trata, haga la vida una vida mejor. A ustedes muchas gracias y los espero en el próximo episodio. Hasta luego. No te pierdas todas las semanas nuestros consejos, entrevistas y reflexiones. Suscríbete y únete a la comunidad Acravida, una vida mejor.